Tito capítulo 3, versículo 4 y 5, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vamos así a estar mirando como punto de partida este pasaje que encontramos en el versículo 5, Tito capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Hemos estado hablando de lo que es la regeneración. Es una transformación desde lo más íntimo de nuestro corazón, es un cambio de vida, dándole un giro diferente a nuestra vida de lo que llevaba. Íbamos cuesta abajo y ahora vamos cuesta arriba, íbamos perdidos, ahora hemos sido encontrados por la gracia de Dios. Estamos siendo regenerados. Toda nuestra generación, no solamente nuestra vida, primero nuestra vida interna es bendecida y segunda toda nuestra generación es bendecida de esta misma manera. Pero dice que nos salvó por medio de nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Dice, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. La regeneración comienza en nuestras vidas cuando Cristo llega a nuestro corazón. Cuando la palabra de Dios encuentra un lugar especial en nuestro corazón, ahí comienza el proceso de la regeneración. No significa que somos obras terminadas, no significa que ya alcanzamos la perfección, significa que vamos en un proceso de transformación, regenerados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Este pasaje lo dice de esta manera, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces somos regenerados a través del Espíritu Santo de Dios, a través de nuestra comunión con Dios, de nuestra relación con Dios, y somos regenerados por la palabra de Dios que cambia nuestra vida, nuestro corazón de una manera muy especial. Vamos a ir mirando estos dos puntos en el proceso de la meditación de la palabra a cómo vamos avanzando. Pero tenemos que entender primeramente solo un pequeño resumen de algunos puntos que estuvimos mirando en esta mañana. Nos enseña la palabra que nuestro espíritu ya fue regenerado, nuestra alma está siendo regenerada y nuestro cuerpo será regenerado. Entonces, en un área de nuestro ser, nuestro espíritu ya fue regenerado completamente. Hay luz de Dios, hay perfección de Dios, hay limpieza completa de Dios en nuestro espíritu. En nuestro espíritu está impregnada la perfecta voluntad de Dios, está impregnado la dirección perfecta de Dios. En nuestro espíritu está impregnada la imagen perfecta de nuestro Dios, aleluya, la justicia de Dios, la santidad de Dios, la verdad de Dios, la fidelidad de Dios, todo lo que es Dios, la esencia de Dios está impregnada en nuestro espíritu. Nuestro espíritu ya fue regenerado completamente. Sin embargo, nuestra alma está siendo regenerada, va en un proceso de regeneración, no ha sido completamente transformada. Es decir, cuando digo que no ha sido completamente transformada, me refiero a que todavía hay áreas en nuestra vida que necesitamos cambiar, mejorar, superar, porque nuestra alma, ¿verdad?, tiene que ir despojándose del viejo hombre y vistiéndose del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad de nuestro Dios. Amén. Así que dele ese aplauso al Rey si lo siente en su corazón, déselo con todo su corazón, aleluya. En este caso, nuestro espíritu ya fue regenerado
Nuestro cuerpo será regenerado. ¿Cuándo será regenerado nuestro cuerpo? Cuando nosotros resucitemos en un cuerpo glorificado. Es decir, el que muere, su cuerpo se deshace, se convierte en polvo, ¿verdad? Se corrompe en la tierra, pero de ahí se levantará un cuerpo incorruptible. Seremos transformados, seremos regenerados. En ese aspecto hablo de los que mueren, y los que estemos en vida cuando Cristo venga, seremos transformados para encontrarnos con el Señor en los aires y así estar siempre con el Señor. Entonces, en ese proceso habrá una transformación completa, una regeneración completa. Pero entonces quiero centrarme en la área más importante, que es nuestra alma. Nuestro espíritu ya fue regenerado, nuestro cuerpo será regenerado. Uno ya fue regenerado cuando venimos a Cristo. El otro será regenerado cuando Cristo venga por nosotros, sea que estemos en vida o sea que Cristo nos levante de la tumba, pero seremos ahí regenerados. Pero nuestra alma está en el proceso de regeneración. Cada día que vivimos, Dios quiere trabajar en nosotros, cambiarnos, regenerarnos, transformarnos de una manera hermosa y especial. Mantengamos entonces esto en mente y avancemos en nuestro tema, hablando más directamente en este tema hoy de lo que es la regeneración exclusivamente del alma. Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 13 versículo 9 en adelante. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. En este pasaje el apóstol Pablo está hablando de la regeneración del alma. ¿Cómo la regeneración del alma, hermano? Aquí no usa esa palabra, aunque no la usa, de eso está hablando. El apóstol Pablo primeramente comienza a decir, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. En parte entendemos muchas cosas y en otra parte declaramos lo que Dios ha dicho confiando en Él. Profetizamos, hablamos la palabra, declaramos lo que Dios ha dicho y nos apoyamos en ello, amén. En parte conocemos, entendemos problemas y situaciones que pasamos y tratamos de resolverlas de la mejor manera que podemos. Pero en parte profetizamos. Cuando miramos que se nos cierra el camino y que no hayamos nada más que hacer, declaramos lo que Dios ha dicho. Dios nos promete sacarnos adelante de toda lucha, de toda prueba, de toda enfermedad, de toda necesidad. Él promete estar con nosotros. Comenzamos a declarar lo que Él ha dicho, amén. Comenzamos a declarar que si Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Aleluya. Declaramos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Declaramos que nuestro Dios suplirá todas nuestras necesidades según sus riquezas en gloria. Pero sigue diciendo el versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando venga lo perfecto vendrá obviamente hasta que Cristo venga. Cuando Cristo venga por nosotros o vayamos con Él, ahí se manifestará lo perfecto. Ahí nuestra alma alcanzará la perfección. Ahí nuestro cuerpo también será transformado, glorificado y alcanzará también la perfección. Cuando venga lo perfecto, ya lo que es en parte se acabará. Pero todavía no viene lo perfecto. ¿Qué hacemos mientras esperamos que venga lo perfecto? Seguimos en el proceso de regeneración, el proceso que Dios ya comenzó en nuestra alma, el proceso que Dios va realizando a cada día en nuestra alma en la regeneración. Veamos cómo lo dice aquí en el siguiente versículo, 1 Corintios 13:11, dice el apóstol: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. El apóstol Pablo no está hablando simplemente de algo físico, o sea, no está diciendo solamente, no se está refiriendo solamente a la niñez física de que él en un tiempo era un niño,
y hablaba como niño, y después creció y dejó de hablar como niño, dejó de pensar como niño y dejó de juzgar como niño, porque dice, cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Está poniendo un ejemplo, una ilustración, hablando de lo físico a lo espiritual. Es decir, así como en lo físico un niño comienza a desarrollarse y tiene una mentalidad. Su mentalidad es una mentalidad limitada, una mentalidad, si usted quiere, pues de niño. Muchas cosas no las comprende, no las asimila, pregunta por qué esto, por qué el otro, no entiende muchas cosas. Es un niño, tiene mentalidad de niño. Pero dice Pablo, cuando yo era niño pensaba como niño, juzgaba como niño, hablaba como niño. Esta era mi condición cuando yo era un niño. Ahora, espiritualmente nosotros vamos en ese mismo desarrollo. Cuando recién venimos al camino del Señor, comenzamos a hablar un lenguaje, pero es un lenguaje de niños. Comenzamos a tener un entendimiento de las cosas de Dios, pero muchas veces no tenemos una madurez muy grande. Apenas vamos comenzando, apenas vamos desarrollándonos. Hablamos como niños, pensamos como niños, juzgamos como niños. Mas Pablo dice, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. El hablar de ser hombre es hablar de la madurez. El hablar de un niño es hablar de la inmadurez. Todo niño es inmaduro, todo hombre representa madurez. Entonces, el que actúa como niño, el que piensa como niño, el que habla como niño, el que juzga como niño, está refiriéndose a alguien inmaduro. Un niño no puede tener la madurez, no la tiene en su mayoría, para poder realmente tomar decisiones serias, decisiones firmes. ¿Por qué? Porque es un niño, habla como niño, piensa como niño, juzga como niño, no tiene un desarrollo realmente amplio y formal. Representa entonces lo que es la inmadurez, mientras de que el llegar a ser hombre nos habla de la madurez, nos habla de algo más firme, más fuerte, una madurez más especial. La regeneración tiene que ver con la madurez, tiene que ver en este caso con nuestra alma siendo regenerada. El alma siendo regenerada comienza con la forma de pensar del hombre, la mentalidad de la persona. Cuando el hombre sigue pensando como niño, inmaduramente, de una manera que no es conforme a la voluntad de Dios, entonces aquella persona está prácticamente mostrando que no ha habido una regeneración en su alma, no ha permitido que Dios cambie su forma de pensar. Por un lugar y por otro en la palabra, Dios nos habla de renovarnos en el espíritu de nuestra mente, de cambiar nuestra forma de pensar. Si algo debe de cambiar, o si algo va a cambiar en nuestra vida, va a comenzar con nuestra forma de pensar. Si no cambia nuestra forma de pensar, menos cambiará nuestra forma de accionar, nuestra forma de hablar, de actuar, de hacer todo lo demás. Todo comienza con mi forma de pensar. Cuando mi forma de pensar cambia, todo lo demás es impactado por el cambio en mi mente. Y ese cambio en mi mente no tiene que ser simplemente un cambio porque el amigo, porque el compadre, porque el vecino, porque el familiar me dijo esto y me dijo lo otro y me hizo cambiar ahora de esta manera. Porque puedo cambiar de forma de pensar, pero seguir igual de errado que como estaba, o peor de errado todavía de como estaba. Hay gente que cambia de pensar pero sigue igual de torcida. La única manera correcta de cambiar de pensar es cuando somos cambiados por la palabra bendita del Dios de los cielos. Esa es la forma de cambiar que nos lleva a una madurez, que nos lleva a una confianza, a una renovación, a una regeneración en el espíritu de nuestro Dios. Entonces, Dios no quiere que sigamos como niños, hablando como niños, pensando como niños y juzgando como niños. O sea, el niño prácticamente juzga de una manera superficial, de una manera basado en la apariencia, basado en lo terrenal, ¿verdad? De repente juzgamos solamente basados en cómo se mira la persona, en lo que tiene externamente la persona, en cosas superficiales. Pero Dios dice: yo veo más adentro de lo que la gente ve, yo veo lo que hay en el corazón del hombre, yo no me dejo llevar por las apariencias. Dios mira
la realidad de lo que hay en cada persona, de lo que hay en cada hombre. No se deja mover por la apariencia religiosa, no se deja llevar por nada de lo superficial. Entonces esa es la madurez en la que Dios nos quiere llevar. Versículo 12 dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. O sea, en el plan de Dios, Dios ya nos conoce. Fuimos conocidos, pero entonces conoceré como fui conocido. Es decir, cuando dice, mas ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, está hablando de la limitación en la que podemos percibir con nuestro entendimiento, con nuestro razonamiento, con nuestras emociones, con nuestro corazón terrenal y humano. Siempre que queremos percibir el desarrollo de la vida con un pensamiento humano, con un sentimiento humano, con un razonamiento humano, vamos a correr el riesgo de equivocarnos. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿No debo de pensar? Claro que debe de pensar. ¿No debo de razonar? Claro que sí. Pero más que pensar con un pensamiento humano, más que razonar con un razonamiento humano, debo de pedir la guianza de la palabra de Dios. ¿Qué dices tú, Señor? ¿Qué dice tu palabra? Por encima de lo que yo pienso, por encima de lo que a mí me gusta, por encima de lo que a mí me agrada. Cuando mi pensamiento está basado en lo que a mí me gusta, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en cómo me siento, pensamientos, sentimientos, emociones, y dejo a un lado la palabra de Dios, estoy hablando como niño, pensando como niño, caminando como niño, juzgando como niño, y corro el riesgo de ser engañado, de tropezar, de equivocarme, porque estoy caminando como niño. Hermano, pues yo no quiero caminar como niño, yo quiero caminar como un hombre maduramente. ¿Cómo le hago? Entonces, por encima de tus pensamientos, toma en cuenta la palabra de Dios. ¿Qué dices tú, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Por encima de tus sentimientos y deseos, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios promete guiarnos por su palabra, dirigirnos. Es uno de los medios que Él ha establecido. Entonces ahí vamos siendo regenerados. Nuestra forma de cambiar va, nuestra forma de pensar va cambiando, porque es regenerada por la palabra de Dios. Y luego termina diciendo: entonces conoceré como fui conocido. O sea, me conozco a mí mismo y conozco mi desarrollo, no como me veo en esta naturaleza, en esta condición humana, sino que me veo como Dios me ve. Cada uno de nosotros hemos sido conocidos por Dios. Dice que Él nos conoció desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Desde que estabas en el vientre, le dijo Dios a Jeremías: te conocí, te di por profeta a las naciones, te aparté, te santifiqué, te llamé. Pero Señor, yo apenas estaba en el vientre de mi madre, y ahora que me llamas, soy un niño, no sé hablar. No te preocupes, tú no conoces el potencial que tienes, pero yo sé el potencial que he puesto en tu vida. Tú solamente préstate en mis manos y déjame trabajar a través de tu vida. Déjame obrar a través de tu vida. Deja que realice mi plan, mi obra, mi propósito a través de tu vida. Entonces conoceremos como fuimos conocidos. Entonces conoceremos en esa madurez, en esa regeneración, llegaremos a conocernos como Dios nos conoce. Llegaremos a decir de nosotros mismos lo que Dios dice de nosotros mismos. Llegaremos a hablar como Dios habla, a pensar como Dios piensa, a juzgar como Dios juzga. Si comprendemos la diferencia. O sea, los problemas, las situaciones, ¿cómo los juzgas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te expresas de tu vida, de tu persona? Como hay gente que se expresa y dice: yo no sirvo para nada, yo soy muy ignorante, yo no puedo aprender nada, y comienzan a hablar negativo de ellos mismos. Se miran mal, se miran con deficiencias, se miran, o sea, todos tenemos deficiencias, obviamente, pero cuando nosotros aprendemos a creerle a Dios, la obra de Dios en nuestra vida, el Espíritu de Dios en nuestra vida, lo que Dios ha prometido hacer en nuestra vida, entonces ya no declaramos simplemente cómo me veo en mis limitaciones, sino cómo veo el poder de Dios trabajando y perfeccionando su obra en mis limitaciones, ayudándome a
superar, ayudándome a crecer, ayudándome a avanzar, a mejorar mis decisiones, mis pensamientos, y todo lo que se mueve en mi vida comienza a alinearse con el plan de Dios y con la voluntad de Dios. Amén, mis hermanos. Avancemos en nuestro tema. Entonces mirábamos, mi alma conoce en parte, pero mi espíritu conoce en perfección. Es la diferencia del alma y del espíritu. ¿Cómo somos regenerados en el alma? Es a través, dice, de la renovación del espíritu. La renovación del espíritu. Vamos a mirar un poquito más de esto para entender. Nuestra alma nos está hablando de nuestros sentidos naturales, de la forma de mirar humanamente, de pensar, de sentir, de decidir, ¿verdad? Todo eso lo vemos como por un espejo oscuramente. Muchas veces no sabemos qué hacer, no sabemos qué decidir, no sabemos qué es lo mejor, si esto o lo otro, y en veces nos confundimos. Entonces Dios dice: hijo, yo quiero ayudarte a ver con claridad. Y la manera como vas a aprender a ver con claridad es cuando permites que tu alma sea regenerada por medio de mi espíritu. Veamos un poquito de lo que dice la palabra de Dios. Salmo 94, versículo 11. Vea qué dice la escritura. El Señor conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. El Señor conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Dios se expresa de antemano y dice: yo sé los pensamientos del hombre. El hombre puede pensar que él es muy inteligente, que él es muy intelectual, que él sabe lo que hace. El hombre se puede jactar de una cosa y de otra. Pero Dios dice: yo conozco los pensamientos del hombre. ¿Y quieren saber cuáles son los pensamientos del hombre? ¿Cómo son? Los pensamientos del hombre son vanidad. Ese es el desarrollo, si usted quiere, la tendencia general del hombre a tener pensamientos vanos, a abrazar pensamientos vanos. Entonces, no podemos confiar plenamente en nuestros pensamientos. Tienen que ser renovados nuestros pensamientos. Como el niño va cambiando su forma de pensar. Y papá y mamá, cuando ya no tiene 3 años, ya tiene 8 años, le dicen: ya no puedes seguir comportándote como el bebé de 1 año, de 3 años. Y cuando ya no tiene 8 años, sino que ya tiene 15 años, también le dice papá y mamá: ya no eres un niño de 8 años para que sigas actuando como un niño de 8 años. Ya tienes 15 años. Y cuando ya tiene 25 años, ¿verdad? Igualmente, ¿qué le va a decir papá? Ya no eres el adolescente de 15 años. Ya eres un joven de 25 años. Tienes que actuar con más madurez. Se casa el hombre, la jovencita, ya llega a tener 30, 40 años. Y hay veces que puede tener 40 años y sigue actuando como un niño, como una niña, con inmadurez completa. Pero Dios no quiere que el hombre siga en ese estado. No quiere que siga hablando como niño, pensando como niño, juzgando como niño. Quiere que crezcamos, que vayamos a la madurez. Y lo que nos define como niños son los pensamientos vanos, superficiales, que abrazamos, que tenemos, que nos mueven. Entonces, por eso le decía, la primera área que es regenerada en nuestra alma, la primera área que tiene que ser regenerada en nuestra alma son los pensamientos, nuestra forma de pensar, porque de ahí todo comenzará a cambiar en nuestra vida, ya que los pensamientos humanos naturales que tenemos tienden a ser pensamientos vanos. Yo sé los pensamientos, yo conozco, dice el Señor, los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Veamos ahora cómo entra esta regeneración, cómo comienza este cambio en la vida del hombre y comienza a avanzar. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 en adelante. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las que pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vea esto. La transformación y la manera como Dios comienza a trabajar en nosotros, primeramente nos habla de las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esta es la perfecta voluntad de Dios. Lo que Dios tiene preparado para nosotros son cosas hermosas, cosas lindas que ojo no vio, que oído no oyó, que no han subido en corazón de hombre. Esas son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero agrega cómo viene esa bendición. Dice el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces Dios nos las reveló. Dios trata con nosotros, Dios nos enseña, nos dirige, nos guía, nos muestra aquellas cosas hermosas que Dios tiene para nosotros preparadas. Y dice que nos la reveló por su Espíritu, por el Espíritu de Dios. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu que está en el hombre, que está en él? Y igualmente dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién sabe lo que hay en el hombre, sino el Espíritu del hombre? ¿Quién conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios? Y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces toda esa bendición, toda esa obra de Dios que comienza a revelarse a nuestra vida, viene a través del Espíritu Santo de Dios. Dios dice que su Espíritu, recibimos su Espíritu, y su Espíritu comienza a enseñarnos, comienza a educarnos, comienza a instruirnos. El Espíritu Santo de Dios se convierte en nuestro maestro y comienza a renovar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de juzgar, y nos lleva a la madurez espiritual como Él quiere que la tengamos. Aleluya. Es por el Espíritu de Dios. Dice enseguida, versículo 13, lo cual también hablamos. Dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces aquí nos habla del maestro que nos enseña, de qué manera nuestra mente es transformada, de qué manera nuestra mente es renovada, de qué manera nuestra mente es regenerada. Y cambia nuestra mente y nos lleva a la madurez mental en nuestra alma, en nuestra forma de pensar. Dice una vez más este versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. O sea, no es lo que nos enseñaron en la calle, no es lo que nos enseñó la cultura. En ocasiones ni siquiera es lo que aprendimos en la familia, sobre todo cuando tuvimos una familia inconversa que no tenía la dirección de Dios, la sabiduría de Dios. Entonces dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Las palabras que enseña el Espíritu. Y cuando el Espíritu te enseña, el Espíritu dice que acomoda lo espiritual a lo espiritual y lo terrenal a lo terrenal. El Espíritu Santo de Dios es el mejor maestro que nos guía, que nos enseña, que nos dirige, que renueva nuestra mentalidad. Es nuestro maestro que cambia nuestra forma de pensar. Entonces viene a transformar, viene a enseñarnos. Dice,
sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces es maravilloso cuando una persona tiene esa relación con Dios y el Espíritu Santo de Dios viene y le comienza a enseñar, a renovar, a guiar, a transformar su forma de pensar, y le comienza a enseñar antes de que alguien más lo corrija, antes de que alguien más le llame la atención, antes de que alguien más le diga: hermanito, eso que está haciendo no está bien, esa forma de hablar vulgar, inadecuada, no es correcta. Antes de que alguien le llame la atención, el primero que nos llama la atención es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos corrige, nos redarguye, nos enseña y nos lleva a acomodar lo espiritual a lo espiritual, nos guía de la manera correcta. Y lo terrenal a lo terrenal. Luego el versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? Pues podríamos decir el inconverso, pero no solamente el inconverso, sino que aún el creyente, pero que no se deja mover por el Espíritu, que no tiene esa relación espiritual con Dios, que se mueve más en sus instintos carnales, en sus pensamientos carnales, en sus emociones humanas, en su naturaleza humana, se mueve en el terreno humano, y Dios le quiere enseñar lo espiritual y dice: no, eso es una locura, no, eso no puede ser. Lo rechaza, no lo acepta, no lo asimila, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Es más, muchas veces ni siquiera percibe la voz de Dios redarguyéndole o hablándole o corrigiéndolo o enseñándole. En veces dice: fue mi imaginación. En veces es el Espíritu de Dios y simplemente dice: oh no, ahí es un pensamiento que nada más me llegó, pero no, yo sigo con lo mío, porque está aferrado a su propio concepto, a su propia mentalidad, a sus propios pensamientos humanos, y no permite que el Espíritu de Dios le enseñe. El Espíritu de Dios no le enseña a todas las personas. ¿Por qué? Porque no todas las personas pueden entender, percibir, oír la voz del Espíritu. Dice el versículo 14: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender, ¿verdad? No las puede entender. Usted va a la persona y le dice: mire, mi hermanito, ese pleito que trae con aquel otro hermano o hermanita, ese pleito que trae con aquella hermanita, haga las paces, perdone a su hermanita para que esté bien con Dios. ¿Qué? ¿Perdonarla? ¿Cómo cree? Usted no sabe lo que me hizo, usted no sabe lo que me dijo, usted no sabe lo que sucedió. ¿Cómo me pide que la perdone? ¿O cómo me pide, peor tantito, que vaya y le pida perdón? Que venga, me pida perdón a ella. ¿Por qué yo tengo que ir a pedirle perdón a ella si ella fue la que me ofendió? Entonces miramos todo carnalmente, humanamente, terrenalmente. No percibimos que el Espíritu de Dios está usando a aquel hermanito o aquella hermanita para hacernos reflexionar y para que nos alineemos y cambiemos nuestra forma de pensar y tengamos una regeneración y una victoria gloriosa en aquella área donde estamos batallando, y veamos la gloria de Dios en nuestra vida. Aleluya. No entendemos, no percibimos y solo juzgamos con que ¿yo por qué? ¿Es injusto? Yo no fui el culpable, ella fue o él fue, y comenzamos a excusarnos y a justificarnos mirándolo todo humanamente y carnalmente. Si lo miráramos espiritualmente, entenderíamos que aunque no fue mi culpa y que fue la culpa del otro o de la otra, cuando yo soy el que voy y me humillo y pido perdón, mayor bendición habrá sobre mi vida, mayor victoria habrá sobre mi vida, mayor gloria de Dios habrá sobre mi vida. No saldré perdiendo, mi carne perderá, mi carne se humillará, pero Dios se glorificará en mi espíritu, en mi vida espiritual, porque estoy de alguna manera dándole lugar a Dios y haciendo morir mi carne para la gloria del Señor. Pero entonces tenemos que percibir lo espiritual. Hay mucha gente que está en las iglesias y no percibe lo espiritual. O sea, pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? La persona que no es regenerada en su alma,
en sus pensamientos, en sus sentimientos, en su voluntad, sus decisiones, sus acciones. Entonces, cuando esta persona no es regenerada, no cambia su forma de pensar, sigue pensando como antes, sigue pensando como aquella mujer, como aquel hombre antes de venir al camino del Señor, y dice: ya soy cristiano, ya canto, ya alabo a Dios, ya voy a la iglesia, etcétera, pero sigo con la misma mentalidad. Y Dios dice: hijo, hija, yo no quiero que simplemente seas un hombre, una mujer natural que no perciba las cosas que son del Espíritu. Yo quiero que seas un hombre, una mujer espiritual, que reciba y perciba las cosas que son del Espíritu de Dios, y que sea transformado a cada día por esa gracia, por esa gloria, por esa presencia, por ese poder del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Amén, mis hermanos. Entonces dice el versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es el primer problema cuando no somos regenerados en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, y seguimos pensando como niños, hablando como niños, juzgando como niños, criticando como niños, actuando como niños, comportándonos como niños unos con otros. Entonces, eso significa no hay la regeneración, no le damos lugar al Espíritu de Dios y no percibimos esa enseñanza de parte de Dios, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No le parece justo, no le gusta, no le agrada. Él quiere ser como es. Él continúa con su mentalidad y no quiere ese cambio en su vida, porque le parece una locura. Lo mira como una pérdida, lo mira como una humillación, lo mira como una desventaja y no como una bendición de parte de Dios. Imagínense cómo miraría el Señor Jesús toda la humillación que sufrió, que pasó, que atravesó. Si Él lo mirara humanamente, si lo hubiera percibido humanamente, diría: esto no es justo. A mí, ¿por qué me crucifican? A mí, ¿por qué me culpan de todo esto? Yo, ¿por qué tengo que ir a la cruz por los pecados de otros? Y comenzaría a razonar humanamente con un montón de pensamientos lógicos, que lo último que haría sería ir a la cruz del Calvario. Sin embargo, Él nunca se detuvo, porque Él no razonó simplemente como hombre natural, sino que Él razonó como hombre espiritual, siendo guiado por Dios, siendo guiado por el Espíritu de Dios, y tuvo bendición, tuvo victoria, tuvo triunfo. Humanamente parecía una desventaja, humanamente parecía una desgracia, humanamente parecía una humillación, humanamente parecía una pérdida, humanamente parecía un fracaso morir en una cruz, ser clavado allá en medio de dos malhechores, humillado y despreciado. ¿Qué bendición hay en eso? Humanamente solo se miraba como una pérdida y una humillación y una desgracia. Pero lo que humanamente se miraba de esa manera, espiritualmente era el triunfo, la victoria más gloriosa que la humanidad haya experimentado, porque estaba enfrentándose al pecado, a la maldad, a Satanás, a todo lo negativo, y destruyéndolo y derribándolo a través de aquel glorioso sacrificio que estaba haciendo en la cruz del Calvario. Amén, mis hermanos. ¿Qué sigue diciendo? Versículo 15-16: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. El hombre espiritual analiza. Cuando dice juzga, no se refiere a que anda ahí haciendo juicios y juzgando, creyéndose el juez del universo. No. Cuando dice el espiritual juzga todas las cosas, esta palabra juzgar significa discierne, analiza, comprende, examina todas las cosas de una manera sabia, sana y correcta. Y cuando él analiza, examina todas las cosas, el hombre espiritual dice: entonces, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. No es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque él primero analiza, primero medita, primero considera y luego enfrenta la situación, habla lo que debe de hablar, habla correctamente, propiamente, sabiamente, y no simplemente apresuradamente o lleno de un impulso de ira, lleno de un impulso de enojo, un arranque, ¿verdad? Como muchas veces lo hacemos nosotros, ¿verdad? Cuando de repente nos dicen algo y hay un sentimiento, un impulso de enojo y reaccionamos, o un impulso de lo que sea, ¿verdad? Un sentimiento
sentimiento que nos lleva a rápidamente accionar, a rápidamente hablar, ¿verdad? Y en veces ni siquiera pensamos lo que vamos a decir y decimos cada locura que nos mete en problemas, cada cosa que no es de bendición, que no edifica, que no viene de parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque somos en veces prontos para hablar y muy tardos para oír. Cuando la Biblia dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y todavía más tardo para airarse. Y ahí Dios se glorificará de una manera hermosa y especial, guiando a aquella persona a tomar decisiones, a hablar correctamente, enfrentar aquel reto, aquella situación de una manera sabia y madura. Versículo 16 termina diciendo: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pues nadie, ¿verdad? ¿Quién va a conocer la mente del Señor si sus pensamientos son más altos que los nuestros, sus caminos más altos que los nuestros? Dice: ¿quién le instruirá? Pues nadie. Nuestro Dios no tiene maestro. Él es el maestro por excelencia, pero Él no tiene maestro. Él es el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que todo lo logra hacer, el que está en todo lugar, el omnipresente, omnipotente, omnisciente. Pero termina diciendo este versículo 16: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué maravilloso es eso. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? Hermanos, si yo tengo la mente de Cristo, ¿por qué batallo con malos pensamientos? Hermanos, si yo tengo la mente de Cristo, ¿por qué tomo malas decisiones? ¿Por qué me equivoco? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Si tengo la mente de Cristo. Es que aquí cuando nos habla de tener la mente de Cristo, se refiere más directamente a que tenemos el Espíritu Santo de Dios o de Cristo sobre nuestras vidas, que quiere renovar nuestra mente y quiere llevarnos a pensar como Cristo piensa, quiere llevarnos a sentir como Cristo siente y a decidir y accionar como Cristo accionó, para que Él sea glorificado en nuestra vida. Pero está en nosotros el darle lugar al Señor para que Él renueve nuestra mente y podamos tener esa mente, o sea, se manifieste en nosotros la mente de Cristo. Ya tenemos la mente de Cristo en el sentido de que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, y ese Espíritu Santo de Dios en nosotros, según nos decía este pasaje, que conoce lo profundo de Dios, conoce la perfecta voluntad de Dios. ¿Quién de los hombres conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Y quién conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él? Entonces dice, ese Espíritu de Dios que conoce lo profundo de Dios, todo pensamiento, todo lo profundo de Dios, el Espíritu de Dios ahora está en nosotros y ahora nos puede llevar a pensar como Dios piensa, a ser una mente regenerada completamente en la perfecta voluntad de Dios. Pero está en nosotros el darle ese lugar. Amén, mis hermanos. Avancemos en nuestro tema. Veamos otro ejemplo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Nos habla primeramente, aunque andamos en la carne, o sea, vivimos en un cuerpo humano limitado, pero dice, no militamos, no peleamos, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, de nuestra guerra, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esta es la manera como el Hijo de Dios
Permite que Dios vaya renovando, que el Espíritu de Dios vaya renovando la mente de uno, que la palabra de Dios vaya renovando nuestra mente. ¿Cómo nos va renovando? Primeramente entendiendo que aunque andamos en la carne no vamos a corresponder o a reaccionar en la carne. Me dicen algo, me duele en la carne, pero dice no reacciones en la carne. Detente, piensa, analiza, y si vas a reaccionar, reacciona pero en el Espíritu. En este caso, si te hacen algo y sientes en tu carne pagar mal por mal, ojo por diente, ojo por ojo y diente por diente, espérate un poquito y en vez de darle lugar a la carne, dale lugar al Espíritu de Dios y permite no ser vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Bendice a tu hermano, bendice a quien te maldice, bendice a tu enemigo, ora por tu enemigo, ora por quien te ultraja, haz bien a quien te hace mal. No te dejes arrastrar y llevar por lo malo, sino dale lugar a Dios, al Espíritu de Dios. Luego dice el versículo 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas que tenemos no son carnales, no son de sabiduría humana. Las armas que tenemos no son terrenales, no es la sabiduría que aprendimos en la calle o en el vecindario o ni siquiera en la escuela, sino que las armas de nuestra milicia son espirituales, son poderosas en Dios para la destrucción de toda obra del diablo, de toda obra del maligno, de toda fortaleza del enemigo, para la destrucción de fortalezas. Y el versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente? Dice derribando argumentos. ¿Cuántos pensamientos llegan a tu vida? ¿Cuántos pensamientos nos impulsan a muchas veces querer actuar agresivamente, a querer actuar impulsivamente, a querer actuar desviadamente de la voluntad de Dios, a querer actuar incorrectamente? Hay muchos momentos que todos nosotros, todos nos miramos impulsados a reaccionar de una manera impropia, inadecuada, que nos llegan argumentos. No te dejes, mira lo que te dijo, mira lo que te hizo, respóndele, mira tú también hazle, mira esto, y llegan los argumentos del maligno. Pero dice la palabra, ¿qué vas a hacer con esos argumentos? ¿Vas a darles lugar como le dio lugar Eva? Cuando llegó el argumento de la serpiente a Eva, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol del huerto. Y dijo Eva, no, Dios dijo que sí podíamos comer de todo árbol, pero de ese árbol de la ciencia del bien y del mal no podemos comer, porque el día que comamos moriremos. Con que Dios ha dicho que moriréis, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos. Argumentos. Vas a ser como Dios, no vas a perder nada, no te va a pasar nada. Argumentos, no te dejes, tienes que defenderte, tienes que hacerte valer, ¿qué importa que la palabra diga lo contrario? Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Los argumentos del diablo nos quieren sacar de la voluntad de Dios, quieren degradar nuestra mente en vez de regenerar, de renovar nuestra mente. Y nosotros somos llamados a derribar argumentos y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Denle ese aplauso al Rey en esta hermosa y linda tarde. Entonces, mucha de esta renovación no consiste solamente en que usted le diga, ok, Dios mío, aquí estoy, ven y renueva toda mi mente, y como que Dios lo va a hacer de una manera milagrosa, por así decirlo. No siempre sucede así. Muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, es una batalla, es una lucha que tenemos que enfrentar cada uno de nosotros. Y en esa batalla somos llamados a derribar argumentos, ideas, conceptos, mentalidades que han regido nuestra vida, que se han fundado como pilares en nuestra mente, y le damos lugar a que el enemigo opere en nuestra vida a través de esos argumentos. Entonces, mentalidades equivocadas, conceptos equivocados
que abrazamos, que traemos culturalmente de nuestros padres, de nuestros abuelos, del medio ambiente donde crecimos. Y venimos con esa clase de mentalidad, y si no aprendemos a derribar esa mentalidad, vamos a ir fracasando, vamos a ir equivocándonos. Nuestra mente no va a ser regenerada. Dios quiere que sea regenerada. ¿Cómo? Derribando argumentos. Dice el Señor: derriba todo aquello que no es de acuerdo a mi palabra, de acuerdo a mi voluntad. Derríbalo. No te creas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, y Dios bendecirá tu vida y enderezará tus pasos y te conducirá por veredas de bendición. Aleluya. Pero somos llamados a derribar, repito, conceptos, ideas, mentalidades. Es increíble. Por ejemplo, le pongo un simple ejemplo: cuánto varón, cuánto hombre cristiano sigue todavía con el argumento del machismo sobre su vida, rigiendo su vida, rigiendo su hogar, rigiendo su matrimonio por el machismo, porque al abuelo lo hacía, papá lo hacía, y ser un hombre, esto es ser un hombre, ser un macho, como lo es típicamente el hombre en el aspecto cultural, ¿verdad? Como en este caso, como el mexicano, lo digo porque es el mexicano de donde yo soy y donde no me identifico, ¿verdad? Pero creo que no solamente es México, creo que eso es una cultura que ha trascendido no solamente un país, hablando por ejemplo de México, sino igual Centroamérica, y solo Dios sabe hasta dónde llega todo ese tipo de conceptos. Y así se creció y así se aprendió, y se sigue manteniendo esa mentalidad. Se tiene que derribar, se tiene que romper, se tiene que regenerar la mente del hombre y entender que ahora somos hijos del Dios Altísimo, y nuestra mente tiene que ser como la de Cristo. Aleluya. Hemos sido llamados para bendecir, hemos sido llamados para edificar, para construir, no a la manera del mundo, no para dominar, no para imponer, no para buscar llevar una vida de capataces, ¿verdad? Como hombres machistas sobre el hogar, sobre la familia, sobre los hijos, sobre el matrimonio, sobre la esposa, etc. Ese es un argumento que el enemigo ha sembrado de generación en generación, y que va corriendo esa maldición. Entonces Dios dice: hay que romper eso, y hay que renovar nuestra mente, y hay que abrazar ahora la mentalidad de Cristo. ¿Qué dice el Señor de acuerdo, por ejemplo, al matrimonio? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla por medio del lavamiento del agua por la palabra de Dios. Él se entregó, la amó hasta la muerte, la amó hasta morir por ella. De esa manera el marido es llamado a amar a su mujer hasta la misma muerte, entregándose por ella, y la mujer a respetar, a estar sujeta a su marido en el orden de Dios, en el orden de la palabra. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nos apegamos a la palabra, realmente nuestra mente comienza a ser renovada y comenzamos a ver el fruto de la bendición de Dios. Pero cuando caminamos en nuestro propio entendimiento, en nuestros conceptos, los argumentos que el enemigo, que la cultura ha sembrado en nuestra vida, tropezamos, nos equivocamos y miramos que a la larga no se logra un éxito, una bendición real en la vida del hombre, del hogar, del matrimonio o de la familia, porque no es el camino correcto. Veamos qué sigue diciendo la palabra. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué nos está diciendo acá la palabra? Nos está hablando el Señor de la obra del Espíritu en nuestras vidas. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, nuestras limitaciones, las áreas donde no podemos cambiar, donde no podemos de repente
perdonar, dice, dale lugar al Espíritu de Dios. Y el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, en lo que uno dice, no puedo, no sé cómo, yo no sé cómo amar, yo no sé cómo amar. Dice, hay gente que dice, a mí nadie me amó, mis padres no me amaron, no recibí amor de niño, de niña, yo no sé expresar amor, yo no sé amar, yo no sé brindar ese amor. ¿Cómo me piden que ame si yo no sé hacerlo? Porque nunca recibí amor. Bueno, humanamente tiene razón. Nunca fue amado, nunca recibió amor, afecto, cariño, y creció de esa manera. Aprendió a ser duro, brusco, a no ser sensitivo, expresivo, a no mostrar ningún tipo de sentimiento, y creció de esa manera. Y dice, pues yo así soy porque así soy, y yo no puedo cambiar porque así soy, así he sido siempre. Bueno, humanamente se entiende, pero lo que él no puede cambiar, lo que ella no puede cambiar, dice Dios, yo lo puedo cambiar en tu vida. El hombre más duro, el hombre más indiferente al cariño, al afecto, al amor, que dice, nunca me amaron, nunca recibí un toque de cariño de papá, de mamá, y yo crecí así, de esa manera, toscamente, bruscamente, sin emociones, sin sentimientos. Me dijeron, los hombres no lloran, aguántese, y esto y lo otro, y comenzaron a formar un carácter indiferente, ¿verdad?, a la sensibilidad, y así creció con esa mentalidad. Y de repente dice, así soy yo, dice el Señor, hijo, si me abres el corazón a mí y dejas que mi Espíritu Santo te toque, los hombres más duros, más indiferentes, Dios los puede convertir en los hombres más tiernos, los hombres más sensibles, más sensitivos, más cariñosos, más amorosos, porque lo que el hombre no puede hacer, el Espíritu Santo lo puede hacer. La regeneración del Espíritu de Dios en nuestra alma produce nuevos sentimientos, produce un cambio, una diferencia que por uno mismo siempre hubiera seguido siendo el mismo indiferente, el mismo duro, el mismo insensitivo, ¿verdad? Hombres que muchas veces, ¿verdad?, perdieron la sensibilidad. Imagínense, por ejemplo, los hombres que andan en el crimen, que andan en la droga, que andan matando, y llega un momento cuando el corazón se endurece a tal grado que ya se pierde la sensibilidad, y ya matar a una persona es como matar a un perro, es como matar cualquier cosa, porque se pierde la sensibilidad. Eso es una realidad que sucede allá afuera. Uno se pone a pensar, ¿cómo pudieron hacer una maldad tan grande como esta? Tal crimen, tal cosa, tal asesinato, etcétera. Como uno oye tanto de tantos casos tan terribles, tan despiadados. Digo, porque una cosa es escuchar uno que mataron a fulano, y si uno dijera, pues simplemente le dieron un balazo y se murió, pues es un poquito más entendible o sobrellevable. Pero hablar de las atrocidades que le hacen a una persona, y descuartizándola, y haciendo y deshaciendo tantas cosas tan terribles, que uno dice, Señor, pero ¿cómo se puede llegar a hacer eso? ¿Cómo se pueden atrever a hacer algo así? Se pierde la sensibilidad completamente, y se termina cayendo en un grado de insensibilidad donde ya pierdo todo contacto con lo sensible, y solamente me hago insensible a todo, al dolor, me hago insensible a la piedad, me hago insensible a la comprensión y a todo. Así que hacer una maldad, hacer esto, hacer lo otro, ya es como cualquier cosa. A ese grado cae el hombre. La Escritura habla de los hombres de los últimos tiempos, sin piedad, sin afecto fraternal, patricidas, matricidas, asesinos. Habla de todo aquello la palabra de Dios. Las buenas nuevas son de que el poder del Espíritu Santo de Dios puede regenerar al más insensible de los hombres, lo convierte como en un niño de los más sensibles que pueda haber, porque Dios hace lo que el hombre no puede hacer. Dios cambia lo que el hombre no puede cambiar. Dios regenera, Dios vuelve al hombre a su estado original en el plan de Dios y en la voluntad de Dios. Y el hombre en el estado original del plan de Dios no es esa clase de hombre. No es esa clase de hombre insensitivo. Es un hombre comprensivo, es un hombre amoroso, es un hombre
responsable, es un hombre que protege, es un hombre que bendice, que cuida, comenzando con el hogar, con la familia, con la esposa, con los hijos. Es un hombre que es de bendición, no alguien que daña, que lastima, que destruye, etcétera, etcétera. Pero repito, el mundo, el pecado, la maldad, la cultura y todo lo que vivimos nos llevó a esa degeneración. Pero ahora el Señor dice: yo quiero renovar tu alma, quiero regenerar tu alma. Y en esa regeneración, si tenías un corazón de piedra, te quitaré el corazón de piedra, dice Dios, y te daré un corazón de carne, y pondré mi espíritu dentro de ti, y escribiré mis leyes en tu corazón. Aleluya. Ya no será solamente en un libro afuera, sino las leyes de Dios las escribirá en el corazón del hombre, para que hagas mi voluntad, para que me ames, para que me sirvas, para que vivas una vida conforme a mi voluntad, dice el Señor. ¿Sí me explico, mis hermanos? Eso es lo maravilloso de la obra de Dios. Entonces, lo que yo no puedo hacer, ay, hermano, es que yo no puedo, es que yo soy muy débil en esa área. Hermano, ser fiel a mi esposa, si toda la vida fue un mujeriego con 5, 7, 10 o 15 mujeres, es lo que dicen algunos hombres. Y ahora me convertí al Señor y serle fiel y solo vivir y conformarme con una sola esposa. Y peor si ya está grande de edad y a mí me gustan las más jóvenes. Imagínense nomás. Definitivamente que dice: yo no puedo hacer eso, yo no puedo mantenerme. Y tiene razón, tú no puedes y tú no podrás. Pero en tus debilidades hay alguien que te ayuda. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Aleluya. Hay alguien que dice: dame lugar y yo te haré fuerte donde eres débil. Dame lugar y yo te capacitaré con fidelidad, aunque eras el más infiel de todos los hombres. Dame lugar y yo te haré que te enamores de tu esposa y tengas ojos solo para ella, cuando antes tenías ojos para todas las demás menos para tu esposa. Esa es la condición del hombre sin Cristo. Tiene ojos para todo el mundo menos para su esposa. Pero Cristo invierte, regenera, cambia las cosas y vuelve al orden de Dios el corazón del hombre, el pensamiento del hombre. Y ahora en esa regeneración nos cambia, nos transforma, nos ordena, nos vuelve a lo que Dios dice es normal, no a lo que el mundo dijo que era normal, no a lo que la cultura dice que es normal, no a lo que los amigos del vicio y de la parranda dicen que es normal, sino a lo que Dios dice que es normal. A esa normalidad nos vuelve Dios, nos regresa, nos regenera para bendecirnos, para cambiarnos en ese plan perfecto de nuestro Dios. Ahí entra esa obra maravillosa de la regeneración a través del Espíritu Santo de Dios. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Cuando lleguemos delante de Dios, nadie vamos a tener excusa diciéndole: Dios mío, es que yo era muy débil. Señor, es que esta era mi debilidad y tú sabes que me aparté de esto, pero de esto nunca pude porque era mi debilidad. Y todo hombre tiene debilidades, toda mujer tiene debilidades de una manera o de otra. Pero repito, no vamos a poder excusarnos diciendo: porque esta era mi debilidad, por eso tú me comprendes, Dios mío. No, hijo, no tienes excusa. ¿Por qué no tengo excusa, Señor? Porque yo te dije que te enviaba ayuda para superar tus debilidades. Yo te dije que de igual manera el Espíritu Santo te ayudaría en tus debilidades. Si le dabas lugar, si le abrías el corazón, Él te ayudaría y vencerías y triunfarías y cambiarías y te regeneraría y te transformaría y cambiaría tu forma de pensar y cambiaría tus sentimientos y tu corazón, tu alma completa. Pero tú no quisiste, pero tú no le diste lugar. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces por eso no tendremos excusa para poder decirle a Dios que por causa de nuestras debilidades no pudimos cambiar. Dios nos ayuda a superar nuestras debilidades. Y sigue diciendo: pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, dice, hay veces que humanamente, ¿qué pido?
¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo le pido a Dios? ¿Le pido que me dé esto o que no me lo dé? Ya no sé si pedirle que sí o que no, no estoy seguro. Hay veces que humanamente, en nuestro intelecto humano, no sabemos pedir como conviene. Uno está pidiendo aquello y en ocasiones Dios sabe que lo que necesita uno es esto otro. Dios conoce en perfección lo que necesitamos cada uno de nosotros, y nos equivocamos todos como hombres. Nos equivocamos. Por eso dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Muchas veces estamos pidiendo y no es como conviene. Santiago dice que nuestras peticiones muchas veces no son contestadas porque pedimos, pero pedimos mal. Pedimos para gastar en nuestros deleites. Pedimos en lo que pensamos que necesitamos. Pedimos en lo que nos gusta, en lo que nos atrae. Pedimos en lo que creemos que muchas veces es lo que nos va a hacer feliz o de bendición, nos va a ayudar, nos va a edificar. Pero corremos el riesgo de equivocarnos. Pero hay uno que no se equivoca. Hay uno que sabe pedir como conviene. Pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña el corazón, los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué maravilloso es entrar en esa comunión con Dios, con el Espíritu de Dios, permitir que te renueve, que te regenere, porque en esa regeneración no solamente cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de pedir, cambia tu forma de abrir tu corazón delante de Dios y de dejar que Dios mueva tu vida, guíe tu vida, dirija tu vida, abra puertas y mueva tu caminar de una manera que Él te llevará a su perfecta voluntad. Si te dejas guiar por Él, si te dejas mover por Él, Él te llevará a su perfecta voluntad y no tendrás lamentación, no tendrás ningún tipo de queja ni de lamento, sino que te gozarás y te regocijarás en la presencia de Dios, porque esa regeneración de Dios nos lleva a la perfecta voluntad de Dios. Por eso termina diciendo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La regeneración de Dios siempre termina llevándonos a la perfecta voluntad de Dios, siempre, sin falla. Pegarás en el blanco. Y toda persona que se encuentra en el centro de la voluntad de Dios, esa es la persona que se siente más realizada, más plena, más completa, más alegre, más feliz, con lo poco o con lo mucho, sin importar nada de lo humano. Se siente plena la persona porque está en la voluntad de Dios. No hay otro lugar donde encontramos la plenitud de gozo, la plena satisfacción, la plena alegría. No es ni teniendo grandes riquezas, no es ni logrando grandes metas en esta tierra, ni nada, sino estando en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios te sentirás pleno, realizado. Sentirás que tu vida es una vida floreciente, hermosa, linda, satisfecha para ti y de bendición para los que te rodean.